Bueno, ahora sí daremos inicio a nuestra jornada de conferencias con el panel número 1, hipertensión pulmonar, diagnóstico y tratamientos, en el cual los panelistas abordarán temas como qué es la hipertensión pulmonar y cómo se diagnostica, tratamiento inicial de la hipertensión pulmonar, cuáles son las opciones y cuál es la mejor para el paciente, manejo de la hipertensión pulmonar en el largo plazo, formas de hacer seguimiento y cuándo modificar o escalar terapias. Para el desarrollo de este panel nos acompaña el doctor Juan Esteban Gómez Mesa, cardiólogo de la Fundación Valle del Lili, y el doctor Ricardo Restrepo Jaramillo, neumólogo e intensivista del Hospital General de Tampa, Estados Unidos. Como moderador estará el doctor Fernando Sanabria, neumólogo de la Fundación Valle del Lili. Los invitamos a estar acá. Un aplauso, por favor, para ellos. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Gómez, vengo de la ciudad de Cali y vivo en Medellín ya hace 18 años y soy cuidador. No, una cosa no quiere mi mamá conmigo, que es cuidadora de todo eso. Eso es lo que dice la gran pensadora paisa. Ella me complementa a mí, yo la complemento a ella, y en el mismo sentido y sentido contrario. Bueno, lo que me ha designado Diego hoy es tratar de articular todos los instrumentos que tienen que ver con hipertensión pulmonar. Teniendo en cuenta lo complejo que es y lo difícil, se ha coordinado, ni crean que va a tocar, simplemente que estoy caminando por ahí. Si ustedes esperan que yo toque o baile, vinieron al evento que no era. ¿Correcto? Total, se pueden ir. Llevo 18 años y el intento de salsa ha sido infructuoso. Ni porque Rizo o Caicedo se paren aquí o Candil voy a bailar. Ellas entienden. Lo otro es, espero en esta actividad académica que las regiones se mezclen, se conozcan, porque aquí está Medellín, aquí está Bogotá y aquí está el suroccidente, y así como yo me mezclé en Valle del Cauca, Valle de Aburrá y todo esto, la idea es obtener el mejor beneficio de esto. ¿Cuál es el mejor beneficio de esto? Es que los pacientes se conozcan, aprendan de las dificultades que han tenido unos de otros, sepan lo bueno que ha hecho el otro, cómo ha sorteado esta dificultad. Dificultades muy poquitas, es que son tan seguidas que se ven como muchas. Es para que aprendan cómo manejarlas. Con respecto a las conferencias, tratando de ir un poco rápido para ajustarnos al tiempo, para que la conferencia que sí que es más interesante, y lo que es mejor aún, es la actividad de relajamiento y los refrigerios. Vamos inicialmente a empezar con qué es, no se rían, que es verdad, todo está claro. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Y para eso es importante saber que eso abarca muchas cosas. Hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. También se habla de falla cardíaca, así como enfermedad pulmonar, falla cardíaca crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo eso se incluye dentro de lo que es hipertensión pulmonar. Y todo eso produce una serie de signos o síntomas. Los más frecuentes es que me canso, me falta el aire, me desmayo, me hincho, ya no alcanzo a hacer lo mismo que antes. Por ejemplo, los hombres. Los hombres antes barríamos, trapeábamos, lavábamos, cocinábamos. Qué pena. Cuando salí del Valle del Cauca y en el Valle de Aburrá se hacía eso. En el Valle del Cauca lo hacemos. No sé cómo será en Perú, cómo se hace en Tampa, pero en el Valle del Cauca barríamos, trapeábamos y demás. Ahora por recesión y demás lo hemos mermado mucho. Y igual, fatiga, no rindo igual, hago menos que lo que hacía antes, ¿no? Sí, ok. Y eso tiene que ver desde el punto de vista del corazón y del pulmón, de hipertensión pulmonar a una enfermedad que ocurre en diferentes partes. Para que ustedes me entiendan, ¿cuál es el apellido de la hipertensión pulmonar? Esto acá es el pulmón. Lo que ocurre antes del pulmón es el ventrículo derecho. Lo que ocurre después del pulmón es el ventrículo izquierdo. Y lo que tienen que entender es, depende de donde se produzca el daño, si es en el pulmón, si es la obstrucción de la arteria que llega al pulmón, como el tromboembolismo, si es problemas congénitos antes del pulmón o si es falla cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que las causas más frecuentes
de problemas de hipertensión pulmonar tienen que ver con el daño del corazón izquierdo y el daño del pulmón. Y eso se ha clasificado de acuerdo a ciertos parámetros, los más importantes, definidos por cateterismo cardíaco. Hay un procedimiento por el cual le meten un catéter por el cuello, por la pierna, hasta el corazón y miden las presiones. Miden las presiones ¿para qué? Para definir dónde está la alteración de la presión, para definir si la alteración está antes del pulmón, precapilar, después del pulmón o antes y después. Y según eso le ponemos un apellido. La idea siempre es, lo que nos reúne acá, ver y definir y tratar de definir si es hipertensión arterial pulmonar. En ese orden de ideas descartamos lo rojo, descartamos lo que es enfermedades del corazón, falla cardíaca, enfermedades valvulares, descartamos las enfermedades del pulmón. Ustedes pueden ir leyendo aquí, sí, ahí me descartaron todo eso. Y diagnosticamos si es hipertensión pulmonar o si tiene que ver con trombos, hipertensión tromboembólica. A nivel mundial, vuelvo y les digo, ¿qué es lo más frecuente? En rosado, vino tinto, rojo o el color que ustedes vean desde sus asientos está enfermedades cardíacas. En moradito está enfermedades del pulmón. El resto, digamos que clasifiquémoslo como hipertensión arterial pulmonar. Eso es a nivel mundial. Y el que tiene hipertensión arterial pulmonar, ¿qué es lo que tiene? Principalmente, veamos, enfermedad idiopática o familiar, enfermedad del tejido conectivo, enfermedades infecciosas como VIH, enfermedad hepática y congénita, como los grupos más frecuentes. Hay otros que van sumando. Eso es en cuanto a lo que es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que describieron hace muchísimo tiempo. La empezaron a describir hace más de 100 años con un estetoscopio que es mucho más distinto y con unas características de signos o síntomas que algunos pueden haber sentido de alguna u otra forma. Eso era lo que se describía. Uno veía al paciente y cuál era el curso de su enfermedad. Pacientes que llegaban ya a la autopsia después de un curso sin tratamiento y la enfermedad se empezó a describir inicialmente por médicos latinoamericanos, Argentina y Centroamérica, quienes empezaron a hacer las primeras indagaciones al respecto. Es una enfermedad que se denomina rara. ¿Qué es una enfermedad rara? ¿Qué es una enfermedad huérfana? No, es una pregunta. Poco conocida. Pero, ojo, ¿qué es poco conocida? En mi época de soltero, llevé una novia a la casa y no la conocía. No me va a decir, ella es rara. No. A mí, mi mamá siempre me decía, eso es lo que dice el doctor Londoño, mi mamá siempre me decía eso, es que usted trae aquí una gente muy rara. Sí, ya después me fui. Después paramos. La enfermedad rara o huérfana tiene unos números y es, comparado a las otras enfermedades, no se ve mucho. Los números son muy bajitos o huérfanas. La enfermedad no es frecuente, por ende, cada 5 años hay reuniones mundiales de expertos para delinear lo que son las guías, cómo se hace, cómo se diagnostica. Recientemente hay ahora mucha investigación sobre un tema que no es muy investigado y era una parte de pediatría, que fue ya la sexta conferencia mundial en Niza. ¿Qué es enfermedad? Perdón, estos son los números para hipertensión pulmonar. 15 a 50 pacientes por millón de habitantes. Haciendo un cálculo grueso, grande, tendríamos que para Colombia hay 700 a 2000 casos por año de una enfermedad rara que se describe, dependiendo de las diferentes organizaciones, como 1 en 2000 personas, 1 en 5000, que afecta a menos de 200.000 personas. Eso se define como enfermedades raras o muy raras, inclusive como enfermedades ultra huérfanas. Y eso hay unas leyes a nivel mundial y nacional que las cubren. Hay unas leyes o resoluciones en Colombia y hay unas asociaciones, comunidades, grupos y demás que ayudan a llevar vocería y a trabajar con sociedades.
y asociaciones científicas para que el diagnóstico y el tratamiento sean cada vez más tempranos. Más tempranos es que este es el inicio de la enfermedad, en el momento en que sea y en el tiempo a que cada vez podamos intervenir más temprano. Intervenir es que diagnosticar, y diagnosticar, tratar. La idea es, en trabajo multidisciplinario, podamos intervenir y que el manejo continuo, la entrega de medicamentos y exámenes y demás sean continuos. Y el otro punto, ¿cómo se diagnostica la hipertensión pulmonar? ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial pulmonar? Primero, descarto lo rojo. Después, descarto lo amarillo. Entonces me enfoco en el verde. Hipertensión arterial pulmonar e hipertensión tromboembólica crónica. Teniendo en cuenta estos dos grupos, lo que vamos a buscar es identificar los signos y síntomas. 2 años en promedio se demoran los pacientes antes de que el especialista o el médico piense en hipertensión pulmonar. Eso es en 1980, 2 años. Hoy nos gastamos 2 años con todo lo que se ha hecho, ¿correcto? O sea que nos falta todavía. Como pacientes es muy importante que tengamos presente eso. Ahora ustedes habían visto, pero ya se me fueron, las cebras. ¿Quién vio la cebra? Por ahí andaban unas. Saber que la gran mayoría de los que cabalgan van a ser caballos, pero pensar siempre en la posibilidad de cebras, siempre. Y eso aplíquenlo para toda la vida, para todo. Hay unos pacientes en quienes, si yo oigo cabalgar, de entrada no pienso en caballos, tengo que pensar en cebras. Hay pacientes en quienes, si yo oigo cabalgar, debo pensar en hipertensión pulmonar. ¿Qué son estos pacientes? Mi hermana sufre hipertensión pulmonar, yo tengo escleroderma, tengo enfermedad hepática, tengo trombos que me han dado antes en la pierna y obviamente me asfixio, me canso, me fatigo, me hincho. En estos pacientes hay que hacer unos estudios básicos en quien tiene síntomas y tiene factores de riesgo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, evaluación de signos y síntomas y la radiografía, seguir el paciente en forma regular, evaluar el paciente, métodos diagnósticos y dependiendo, vuelvo y les digo, el cuadro verde, hipertensión del grupo 1 o del grupo 4, vamos a pensar en descartar trombos, en descartar infecciones, problemas hepáticos y estratificar la severidad de la enfermedad. Se hace una ecografía del corazón. Vamos al cardiólogo, necesito que me haga la ecografía evaluando bien hipertensión pulmonar. ¿Qué se evalúa en la ecografía? No es cómo se contrae el corazón, es cómo está el corazón derecho afectado por la hipertensión pulmonar. Todos estos datos deben sacarlos de la ecografía para que el médico pueda definir qué tan afectado va a estar el corazón o no. Cateterismo cardíaco derecho. Todo paciente con hipertensión arterial pulmonar debe tener en algún momento del curso de su enfermedad un cateterismo cardíaco derecho. De ahí para adelante, ¿cuántos? Depende del paciente, la evolución, intervención, tratamiento y demás. El cateterismo cardíaco derecho se hace en centros especializados, básicamente con monitoría especializada y midiendo unas características que se requieren para ponerle el apellido a la hipertensión pulmonar. Y para terminar, datos muy importantes que tenemos que tener presentes. ¿Qué utilizo yo para evaluar mi enfermedad? ¿Qué tan enfermo estoy? ¿Qué tan descompensado estoy o qué tan compensado estoy? Los signos y síntomas, ¿qué tanto me asfixio? ¿Qué tanto camino? Y otros estudios, como la ecografía, exámenes de sangre y radiografías especializadas. La idea es que estos exámenes, junto con lo que me pasa a mí, me dice a mí, yo soy de bajo riesgo de complicaciones a 1 año, yo soy de alto riesgo de complicaciones o de muy alto riesgo de complicaciones. Evalúenlo ustedes. Miren ustedes si para la enfermedad del paciente que el cuidador identifique tiene asfixia, hinchazón refractaria, los síntomas empeoran, me he desmayado. Clase funcional NIHA 1 es que no es asfixia,
4 es que se asfixia sentado. Esto lo ven ustedes, esto lo evalúan ustedes, si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo. ¿Y para qué yo como paciente tengo que saber si soy de alto riesgo o no? Para hablar con mi médico, y si yo tengo el semáforo rojo, requiero mayor intervención, mayor tratamiento, más y más agresivo, para modificar ese riesgo. Y lo otro es que todo gira alrededor del paciente. Son los pacientes, de la mano del cuidador, de la mano del médico, de la mano de la institución, de la mano de la EPS, donde se debe articular todos los instrumentos para que la banda funcione. Por eso lo más importante de la actividad de hoy es consolidar la red de amigos, la red de pacientes, la red del chat, para comunicarse, para informar qué hiciste para este problema, qué hiciste para esta dificultad, cómo nos podemos ayudar. Y lo otro que es muy importante, para que ustedes mismos asesoren y apoyen a los médicos. Ustedes tienen hipertensión pulmonar, ustedes la tienen, ustedes la tratan, entonces también deben leer bastante, obviamente no en vanidades, ¿correcto? Obviamente no en cualquier revista, en portales para pacientes o para médicos, y de esa forma una enfermedad que es riesgosa, que es difícil, nos permite venir de Caicedonia, venir de Medellín, venir de Bogotá, Popayán y de todo el territorio colombiano, aguantar la travesía de las carreteras colombianas para llegar a la ciudad de Cali, donde nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos por la asistencia. Termino no sin antes agradecer a Fundem, a Tejido Azul, a Karen y a Diego por el gran esfuerzo y el trabajo, y a lo largo de este trabajo de parto que dura 8 horas, viene de un embarazo de no me acuerdo si son 10, 12 meses, como cada vez los embarazos van cambiando, que es, y Diego lo sabe, la actividad de hoy termina, es el parto y empieza el nuevo embarazo para el tercer encuentro. A ustedes felicitaciones. Y nuevamente bienvenidos, esperamos que disfruten no solamente la actividad académica, sino también la actividad cultural, gastronómica y el colegaje. Los dejo entonces ahora con el doctor Ricardo Restrepo, quien es neumólogo intensivista, y nos va a hablar entonces de la segunda parte en cuanto al enfoque del paciente con hipertensión pulmonar. Doctor, bienvenido a Cali. Muchas gracias, doctor Gómez. Me la puso muy difícil porque yo no soy tan charro y no tengo el manejo del auditorio tan fluido, pero un aviso que sí les quiero dar es que por favor me perdone porque mi computador tampoco habla español, entonces si encuentran alguna tilde que falte o una equivocación entre la S y la C, échenle la culpa a mi computador. Al principio yo preparé una presentación enfocada como a toda la hipertensión pulmonar, luego Diego me estresó un poquito este fin de semana cambiándome las cositas un poquito, pero ahora me voy a enfocar un poquitico al manejo de hipertensión pulmonar, el manejo de todos ustedes y cómo lo hacemos. Esta es una diapositiva que quería mostrar para enfatizar lo que dijo el doctor Gómez. El retraso del diagnóstico de hipertensión pulmonar sigue exactamente igual después de 20 o 25 años de investigación, y esto yo creo que es lo que hace que siga siendo una enfermedad huérfana. La incidencia que hablamos ahora de 50 por 1 millón, en los últimos registros estamos en 60 a 70 pacientes por millón, y yo creo que es simplemente falta de conocer la enfermedad y diagnosticarla. Entonces el esfuerzo tan grande que tenemos ahora de llevar concientización sobre esta enfermedad es para tratarla de sacar de esa categoría de enfermedad huérfana. Permítame avance un poquitico rápido por acá, porque la parte que me toca a mí es la parte de tratamiento, pero les quería dejar esto acá. Es un chiste. Gracias. Pero es verdad, siempre sabemos que pueden tener hipertensión pulmonar,
pero la razón por la cual mandamos tantos exámenes y tantos análisis todo el tiempo y durante todas las visitas es para tratar de ponerlos en esa categoría de riesgo que el doctor Gómez les habló, porque basados en esa categoría de riesgo es como escogemos el tratamiento para darles y qué tan rápido tenemos que intensificar ese tratamiento. Déjenme avanzo un poquito rápido. Esta es la diapositiva también que les quería mostrar. Esta es la clase funcional que el doctor Gómez habló un poquitico. La clasificación 1 es que no hay ninguna limitación funcional. La clase funcional 2 con actividad leve, limitación marcada con actividad física es clase funcional 3, o si usted tiene síntomas en reposo, eso es una clase funcional 4. Esto es demasiado importante porque es lo que queremos que usted nos diga en cada una de las visitas y, como van a ver, es parte fundamental del tratamiento y de la clasificación de riesgo que ustedes pueden estar. Como el doctor, me encantó la manera como el doctor Gómez dijo, la categoría de amarilla no es en realidad una categoría intermedia, es una categoría alta de complicaciones. Son complicaciones de entre el 5 y 10% en otras enfermedades no son permitidas. En hipertensión pulmonar todavía decimos que es intermedio, pero llamarlo grave y súper grave o súper alto es una manera muy eficaz de tratar de optimizar el manejo y el tratamiento. Entonces, cuando los vemos a ustedes en la oficina, ya sea la primera vez o durante los seguimientos, vamos a tratar siempre de ponerlos en una categoría de riesgo, porque eso me va a permitir saber si el tratamiento que les estoy dando es efectivo o si el tratamiento necesita ser intensificado. La idea actual del manejo de hipertensión pulmonar es tener todos los pacientes en una categoría de bajo riesgo, y por eso es que la recomendación actual es que la ecocardiografía sea realizada al menos cada 6 o 12 meses. Yo sé que en nuestro medio colombiano puede ser un poquito difícil, el sistema de salud es diferente, pero la idea es tratar de hacer una ecocardiografía entre 6 y 12 meses. Yo a mis pacientes que no logro tener bajo control les estoy haciendo ecocardiografías cada 3 a 6 meses porque me da demasiada información. Yo a mis pacientes cada visita les estoy haciendo la prueba de caminar en los 6 minutos. Absolutamente cada visita los pongo a caminar, porque eso me deja saber si el paciente está mejorando o, por el contrario, está empeorando, o si la categoría de riesgo viene subiendo. De nuevo, el objetivo de tratamiento de hipertensión pulmonar es tener todos los pacientes con un corazón compensado basado en ecocardiografía, con una buena capacidad durante la prueba de esfuerzo pulmonar, con una buena distancia durante los 6 minutos de caminar y ojalá en estadios tempranos de la clase funcional. Hay un estudio muy interesante que mostró que aún pacientes con clase funcional 2, o sea, pacientes que consideramos estables, pacientes que consideramos de bajo riesgo, los siguieron durante 6 meses con resonancias magnéticas del corazón, y a pesar de que los síntomas no cambiaron y la distancia de caminar no cambió y no se empeoró, el corazón derecho continuó creciendo y dilatándose y la función continuó deteriorándose. Entonces, por eso es el empuje tan importante ahora de hacer estos exámenes tan seguido, porque la enfermedad puede progresar imperceptiblemente a pesar de que el paciente no tenga síntomas. Los objetivos del tratamiento, como sabemos, son mejorar los síntomas, hacerlos más funcionales, tener una vida sana, continuar con la actividad. Yo soy muy claro con los pacientes y les digo, ni usted ni yo vamos a correr una maratón de aquí en adelante. La idea es que sea funcional, tenga una vida estable y sea capaz de hacer las cosas que tiene que hacer durante el día. Y para eso tenemos unos tratamientos que llamamos específicos y unos tratamientos generales. Anticoagulación está en las guías, he mencionado. La verdad es que cada vez que vamos a una reunión de doctores de hipertensión pulmonar que tratan hipertensión pulmonar en los Estados Unidos, la mitad de los doctores pelea que sí hay que estar anticoagulados, la mitad de los otros pelea y dice que no hay evidencia. La verdad es que prácticamente ahora solamente ponemos en anticoagulación en nuestro centro a los pacientes que están en clase funcional 4 o en pacientes que están con bombas implantadas venosas por el riesgo de trombosis. El resto de los pacientes en realidad no hay evidencia de que tengan que estar anticoagulados.
La recomendación de la anticoagulación viene de estudios patológicos de los años 90, donde encontraron en estudios post-mortem o en autopsias que los vasos capilares tenían pequeños coágulos. Esa es la única recomendación actual, son los estudios basados para la recomendación actual de la anticoagulación. Entonces, en realidad no hay mucha evidencia. Los diuréticos son esenciales. Necesitamos tenerlos lo más secos posibles y nos disculpan si los ponemos a orinar todo el día, pero la verdad es que ese ventrículo derecho, la única manera de compensarlo es secándolos hasta el punto que el riñón nos diga no más. Y para eso utilizamos todos los tipos de diuréticos. Los más importantes son el tipo de la furosemida. Utilizamos también la espironolactona porque tiene ciertas propiedades que ayudan con la disminución de un sistema neurohormonal que llamamos, y nos permite tratar más efectivamente el riñón para sacar eso extra de fluido que a veces acumulamos con esta enfermedad. Oxígeno, todos mis pacientes, cuando yo les hago la primera caminata, si la oxigenación se les cae por debajo de 88, la recomendación es tener oxígeno. Si no se desaturan, si el oxígeno no baja en reposo, solamente el oxígeno durante actividad y durante el sueño, pero si el oxígeno en reposo también se cae, la recomendación es 24 horas. Y el último paciente que vi me dijo: doctor, es que yo no puedo salir a la calle con una mascarita, no puedo salir con una manguerita, no puedo ir al mercado. Estas son cosas que tenemos que sacrificar, porque el oxígeno se ha demostrado como medicina aumenta la sobrevida, no solo en hipertensión pulmonar, sino en muchas otras enfermedades. La digoxina es otro de los medicamentos que algunas veces utilizamos, es otro de esos medicamentos que la mitad de los médicos dice sí se usa, la otra mitad no. En realidad, en nuestro centro solamente la utilizamos cuando el ventrículo derecho está muy dilatado y la función está muy baja, como para ayudar a algún soporte. Hay estudios pequeños, retrospectivos, que muestran una mejoría en los síntomas de los pacientes, pero en realidad no hay buenos estudios que demuestren su eficacia. Los antagonistas del calcio, tipo diltiazem y nifedipino, son solamente indicados si el paciente tiene algo que llamamos un test de vasorreactividad positivo, y es un test que hacemos es un examen que hacemos durante el cateterismo derecho. La verdad, la nueva visión es que los pacientes que responden a este tipo de medicamentos son tan poquitos y tan extraños, y hay muchos mejores medicamentos que yo ya no pongo bloqueadores de calcio casi en ninguno de mis pacientes. Es muy raro, solamente cuando los seguros me fuerzan a iniciar estas terapias. Esto es una filmina un poquitico complicada, pero es esencial para entender el tratamiento que les ofrecemos. Y va a estar en el examen al final de la conferencia para que le pongan mucha atención. Estas son las 3 vías principales que conocemos hasta ahora, que interactúan y que son como la consecuencia de la hipertensión pulmonar. Es un desbalance entre las sustancias que producen vasoconstricción o que hacen esas arterias pulmonares estar muy estrechas, y un desbalance entre esas sustancias que producen vasodilatación o que relajan esas arterias pulmonares. Las más importantes son la endotelina. La endotelina es el vasoconstrictor más potente de nuestro cuerpo. El óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más potentes, y las prostaciclinas son uno de los vasodilatadores más potentes. Entonces, el desbalance entre esos 3 mecanismos es lo que conocemos hasta el momento, consecuencia de la causa de la hipertensión pulmonar. Y todos tienen una actividad ya sea proliferativa o antiproliferativa. ¿Qué quiere decir eso? Que las paredes del interior de las arterias pulmonares, depende de la influencia de estos factores, van a ser más gruesas o más pequeñas, haciéndolas más rígidas o menos rígidas. Y de ahí, de esas 3 cadenas, es como se han desencadenado todos los medicamentos que tenemos hasta este momento. Como pueden ver acá, desde 1995, donde teníamos un solo medicamento intravenoso, el epoprostenol, ahora tenemos 14 medicamentos aprobados por la FDA en los Estados Unidos con los que podemos tratar la hipertensión pulmonar. Y entre ellos, ustedes son muy familiares a todos ellos, las prostaciclinas, epoprostenol, treprostinil y los inhalados ya pueden ser utilizados oralmente. Tenemos una molécula que se puede ofrecer oralmente
es el treprostinil, y las terapias venosas o inhaladas cuando el paciente se encuentra en esas categorías de intermedio o alto riesgo. Los receptores, los bloqueadores de la endotelina, nombres muy famosos, el primero de ellos el Bosentan desde el 2001, y después de ellos se han ido aprobando otros de esos medicamentos. Y del óxido nítrico, los más importantes es el sildenafil o el Viagra, y esa es la cara que me hacen todos mis pacientes cuando les digo que les voy a dar Viagra, el tadalafil y la nueva molécula que se llama el riociguat. Esta filmina solo para mostrarles el tipo de estudios que se vienen desarrollando desde 1995. Al principio, todos los estudios se usaban con un solo medicamento y usando la caminata de 6 minutos para probarlos. Después, desde 2004, empezamos a hacer lo que se llama la secuencia. Empezar un medicamento y adicionar el otro si el paciente no venía mejorando. Y empezamos a ver que modificando dos vías patológicas era mejor que una sola. Hasta ahora que en los últimos estudios demostramos que empezando 2 medicamentos que bloqueen 2 vías al mismo tiempo es mejor que cualquiera de las otras. Entonces ahora, sin importar el riesgo, o pacientes que sean de bajo riesgo o intermedio riesgo, yo estoy empezando 2 medicamentos al mismo tiempo. Un medicamento que sea del óxido nítrico, de la vía del óxido nítrico, y un medicamento que sea de bloqueador de la endotelina. Si tengo un paciente que cuando yo veo es clase funcional 4 o es en la categoría de alto riesgo, es un paciente que yo estoy poniendo en el hospital, haciendo un cateterismo y poniéndolo en terapias sistémicas o en prostaciclinas venosas o inhaladas, porque es un paciente en el cual se tiene que actuar muy rápido. Entonces, esta manera secuencial de empezar primero una medicina y luego, si tolera, otra medicina, generalmente solamente lo estoy haciendo en pacientes que yo considero que son de bajo riesgo y que son de edad avanzada o que tienen otro tipo de enfermedades que pueden ser muy frágiles a interacciones entre los medicamentos o que pueden ser muy frágiles para los efectos secundarios. Todos los otros pacientes estoy empezando 2 medicamentos al mismo tiempo. Como dice acá, si ya veo durante mi seguimiento, ya sea a 1 mes, 3 meses o 6 meses, basado en la ecocardiografía, basado en los exámenes de laboratorio, basado en la distancia que camina, si no veo una respuesta adecuada, si el paciente que por ejemplo esté en una categoría intermedia continúa en esa categoría intermedia, inmediatamente uso el siguiente agente que pueda usar, porque de nuevo el objetivo principal ahora es poner todos los pacientes en esa categoría de bajo riesgo. Y por eso es tan importante esta clasificación. Ahora hay un esfuerzo muy importante y por eso dije que me ha gustado mucho como el doctor Gómez expresó esta tabla, es de poner estas 2 categorías en una sola, que no exista sino una categoría que es alto riesgo y una categoría de bajo riesgo. Porque se ha demostrado que a unos pacientes con el riesgo intermedio la mortalidad es alta, de sobrevida es alta. Esto es lo que se nos viene. Esta es una filmina muy complicada, pero es una filmina que nos da mucha esperanza. Así es como yo me siento cuando yo veo esta diapositiva. Porque cada uno de estos receptores, este es el endotelio, este es el núcleo y la parte interior de la célula, cada uno de estos receptores y canales está siendo en este momento investigado en alguna parte del mundo. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Brasil. No soy consciente si en Colombia alguien está haciendo algo respecto a esto, pero cada uno de estos receptores en este momento está siendo investigado con una molécula y potencialmente un nuevo medicamento. Entonces se pueden imaginar qué tan estresante va a ser en algún momento saber cuál medicamento es beneficioso para cada uno de ustedes, pero al mismo tiempo nos da mucha esperanza porque sabemos que se está trabajando mucho. Una de los compromisos en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud en Francia fue tratar de llegar, si no a una curación de la hipertensión pulmonar, estar muy cerca y disminución de la mortalidad para el 2030. Entonces hay un compromiso muy grande de todas las instituciones de tratar de
traducir esto en medicamentos que podemos ofrecer para ustedes. Una cortica palabra sobre la septostomía con el balón. Esto es un procedimiento que hacemos cuando el paciente se encuentra generalmente en condiciones avanzadas, cuando el gasto cardíaco o la capacidad del corazón derecho de latir está muy disminuido. En algunos centros, por ejemplo México, donde el trasplante de pulmón es tan bajito, tiene una experiencia extraordinaria con este procedimiento, y lo único que hacen es, con un catéter y un baloncito, abren un hueco y abren una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y el motivo de eso es aumentar la sangre que viene al ventrículo izquierdo y con eso la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo. Es un procedimiento que hemos hecho en nuestro centro a aproximadamente 60 pacientes y mejora y nos ha permitido extender la tolerabilidad de los medicamentos hasta que los pacientes son candidatos para trasplante de pulmón. Quiero terminar con esto. De nuevo, la idea es, desde que yo veo un paciente al principio, es empezar 2 terapias, 2 medicinas para 2 de las vías implicadas en la patología de la hipertensión pulmonar. Y si el paciente no me está progresando a la velocidad que yo quiero, si el paciente no me está mejorando esa categoría de riesgo, la idea es intensificar la terapia con un tercer agente o intensificar la terapia hacia una terapia venosa o sistémica. Sistémica. Terminamos. Agradecemos a los miembros del panel por esta valiosa información y ahora los invitamos a tomar un receso de 20 minutos y un refrigerio afuera del auditorio. De igual forma, les recordamos ir diligenciando los formatos que se entregaron en la mesa de registro del evento, ya que esta información es muy valiosa para nosotros. Muchas gracias.